Hola muchachos, en esta ocasión les voy a hablar del dipolo eléctrico como un ejemplo de fuentes de potencial eléctrico. El problema dice, un dipolo eléctrico se ubica a lo largo del eje de las Y, como se muestra en la figura. La magnitud del momento eléctrico del dipolo se define como P igual a Q por A. A, en el punto P, que está lejos del dipolo, R mayor que A, demuestre que el potencial eléctrico es igual a la constante eléctrica, el momento dipolar, coseno de teta sobre R cuadrado. B, calcule la componente radial E sub R y la componente perpendicular E sub teta del campo eléctrico asociado. Bueno, el objetivo de este problema es describir qué es un dipolo eléctrico, cómo este dipolo eléctrico genera potencial eléctrico, cómo genera campo eléctrico, y al ser el fuente de potencial y campo, pues debe verse afectado por estas magnitudes. Entonces, ¿cómo responde él a la presencia de un campo eléctrico externo? Antes de entrar en detalle en los cálculos, vamos a analizar un poco o estudiar un poco más a fondo qué es un dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico es un sistema formado por una carga positiva y una carga negativa de igual magnitud, como se puede apreciar aquí. Es un sistema eléctricamente neutro, las dos cargas están muy cercanas, ¿sí? La distancia entre estas dos cargas es muy pequeña, y al ser un sistema eléctricamente neutro, pues básicamente estaríamos hablando del estado natural de un átomo o de una molécula. La finalidad de este sistema es poder describir cómo se comporta dentro del material, de un material, sus átomos o sus moléculas en presencia de un campo eléctrico. Ya que el sistema es eléctricamente neutro, las intensidades eléctricas acá, por ejemplo, el campo eléctrico o el potencial eléctrico, no pueden ser descritas a través del concepto de carga eléctrica, sino que se asocia o se define mejor una nueva magnitud denominada momento dipolar. El momento dipolar de este dipolo eléctrico está definido como la carga eléctrica, la magnitud de la carga eléctrica, recordemos que tienen la misma magnitud, multiplicada por la distancia entre los dos expresada como un vector. Es un vector cuya magnitud es la distancia entre las cargas y la dirección de ese vector va a ser de la carga negativa hacia la carga positiva. Esa va a ser su dirección. Las magnitudes eléctricas quedan en función de manera proporcional al momento dipolar. El campo eléctrico es proporcional al momento dipolar eléctrico, el potencial eléctrico es proporcional al momento dipolar eléctrico. Y si la separación entre las cargas se hace cero, pues el momento dipolar va a ser igual a cero. Y esto implica que las magnitudes eléctricas deben ser igual a cero, tanto el campo eléctrico como el potencial. Es decir, si yo coloco las dos cargas una sobre la otra, inmediatamente se anula el campo eléctrico. Y también lo debe hacer el potencial. Esto funciona muy bien a pequeñas distancias. Y en el caso de átomos y moléculas encaja a la perfección, ya que estas son distancias microscópicas, ¿no? Distancias atómicas muy pequeñas. Bueno, para resolver el problema utilizamos la gráfica dada por el ejercicio. Entonces aquí tendríamos la carga positiva, aquí tenemos la carga negativa y la separación entre esas dos cargas que la vamos a llamar A. La distancia entre la carga positiva y el punto P es un R sub 1, la distancia entre la carga negativa y el punto P es un R sub 2, y la distancia entre el punto medio del dipolo, que vamos a considerarlo como el origen, hasta el punto P es la distancia R. El ángulo θ es el ángulo que hace R con respecto al eje Y. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que A es muy pequeño comparado con R. Es decir, si yo cambio el punto medio o el origen y lo corro a donde está la carga positiva, R no va a sufrir cambios, va a seguir siendo el mismo. Y lo mismo pasa si tomo al origen y lo llevo a la carga negativa. La diferencia que hay ahí en esas distancias es mínima. Si R es mucho mayor que A, luego R2 también será mayor que A y R1 también. ¿Sí? Todas estas distancias son más grandes si las comparamos con A. Y eso implica que estos radios van a tener casi que la misma magnitud. Lo que les comentaba hace un momento, si pasamos este punto acá o si lo pasamos acá abajo, básicamente estaríamos hablando de la misma distancia. Bien.
Y si eso sucede, pues el ángulo θ que hace R con el eje Y va a ser el mismo ángulo que hace R1 con el eje Y R2 con el eje Y, ¿cierto? Ahora, si trazamos acá una línea que básicamente me describiría la proyección de R1 sobre R2, extraer este vector, extraer esta distancia y ponerla aquí, hacer una aproximación a ello. Uno puede notar que este pedazo que queda aquí restante es la diferencia entre R2 y R1, este que está acá, ¿cierto? Si traigo a R1 y lo pongo aquí sobre R2, pues lo que queda acá es R2 menos R1. Y entre esas tres distancias se forma un triángulo rectángulo entre A, R2 menos R1 y esta línea que trazamos aquí. Es una aproximación nuevamente, ¿no? Eso realmente no es así. Pero si esta condición se cumple a cabalidad, pues esta aproximación podríamos decir que es muy buena, ¿sí? Y a partir de este triángulo rectángulo se puede deducir la relación R2 menos R1 utilizando A como hipotenusa de ese triángulo. Entonces el cateto adyacente, que es R2 menos R1, va a ser igual a la hipotenusa multiplicada por el coseno de θ, el ángulo que hay aquí. ¿Bien? Bueno, estas definiciones geométricas las vamos a utilizar a la hora de determinar el potencial eléctrico. Bien, para calcular el potencial eléctrico, entonces lo que hay que hacer es considerar el potencial de cada una de las cargas. El potencial de la carga 1 vale kq sobre r sub 1. El potencial de la carga 2 vale menos kq sobre r sub 2. Recordemos que la carga 2 es la carga negativa. Y el potencial total en el punto a una distancia r va a ser la suma de los potenciales kq sobre r1 y kq sobre r sub 2. Principio de superposición se está aplicando en estos momentos. Este potencial puede ser escrito así, sacando este factor común k por q y haciendo la suma de estas fracciones nos quedaría de esta manera. Y aquí, ¿qué podemos sustituir? Bueno, R2 menos R1 vale, ya lo dedujimos hace un momento. Y R sub 1 por R sub 2, si R es mucho mayor que A, básicamente esto sería el producto de R cuadrado. Bien, aquí estaría el potencial de esta manera. Pero este Q lo puedo multiplicar por este A, ¿no? Se puede multiplicar por ese A. Y aquí aparece la magnitud del momento dipolar de ese dipolo eléctrico, la que vamos a llamar P. Bien, P es igual a la carga eléctrica por el vector A. Este vector, bueno, esta es la magnitud de la carga eléctrica. Recordemos que las cargas eléctricas tienen la misma magnitud. Bien, es la magnitud de ese valor. Y este A es un vector que va de la carga negativa hacia la carga positiva. La magnitud de este vector vale la distancia entre las cargas. Y aquí tenemos es la magnitud de P, no el vector. Entonces el potencial va a estar escrito como K por P coseno de θ sobre R cuadrado. Este es el potencial generado por un dipolo eléctrico en función de su momento dipolar. Bien. Bueno, en el caso del campo eléctrico, para determinar el campo eléctrico lo que se hace es aplicarle el gradiente al potencial, ¿sí? La definición o la relación de campo eléctrico y potencial eléctrico. En este caso se va a aplicar en coordenadas esféricas, ya que estamos hablando de r, θ y φ. Bien, este es el gradiente que vamos a resolver. Ahora, la derivada de b con respecto de φ es igual a 0, ya que b no depende de φ, ¿no? Solo tiene dependencia de r y dependencia de θ. Entonces, lo que se va a derivar es AB con respecto de r en la dirección unitaria radial y AB con respecto de θ en la dirección θ unitaria. Aquí podemos ver cómo el potencial no depende de φ, ¿no? Por eso esta derivada se hace 0. Bien, la derivada de este término con respecto de r, parcialmente, todos estos son constantes, y se deriva 1 sobre r cuadrado. La derivada de 1 sobre r cuadrado es menos 2 sobre r a la 3. Y la derivada de este término acá es con respecto a θ, entonces k, p y r serían constantes. La derivada de coseno de θ da seno de θ.
Y entonces esas derivadas quedarían de esta manera. Menos 2 sobre R a la 3, la derivada con respecto a R, y menos seno de teta, la derivada con respecto a teta. Este R que está aquí se multiplica por este R y da eso R a la 3. Con este menos todo queda positivo y se puede extraer este factor común Kp sobre R a la 3. Kp sobre R a la 3 y queda el campo eléctrico escrito de esta manera. Bien, esta sería la componente radial que nos menciona el problema. Kp sobre R a la 3, 2 coseno de teta sería la componente radial, y Kp sobre R a la 3 por seno de teta sería la componente angular de ese campo eléctrico. Bien, y ese sería todo el cálculo en cuanto al campo y al potencial eléctrico generado por un dipolo eléctrico. Entonces miren cómo el campo y el potencial quedan proporcionales a P, y si P es igual a 0, pues el campo es 0 y el potencial también. P se hace 0 cuando las dos cargas están una sobre la otra, es decir, cuando la separación A entre las cargas es igual a 0. Lo que mencionábamos previamente en la animación. Ya que un dipolo eléctrico es una fuente de campo eléctrico y de potencial eléctrico, él debe verse afectado por campos eléctricos externos. En este caso vamos a analizar cómo responde un dipolo eléctrico a un campo eléctrico uniforme. Entonces se tiene aquí la carga eléctrica negativa, la carga eléctrica positiva, el dipolo eléctrico, el vector P, y él está sumergido dentro de un campo eléctrico uniforme que apunta en la dirección del eje X positivo. La fuerza eléctrica se ejerce sobre la carga positiva en sentido del campo eléctrico y en dirección opuesta al campo eléctrico para la carga negativa. Ya que este dipolo se considera como un cuerpo único, la fuerza neta que se ejerce sobre el dipolo, el resultado es igual a 0. La fuerza Q por E en la dirección de X positivo y la fuerza menos Q por E en la dirección de X negativo en este caso. Al sumar estas dos fuerzas el resultado es igual a 0. Entonces el dipolo no va a trasladarse en presencia del campo eléctrico. Pero si uno detalla un poco cómo se comportan las fuerzas con respecto a las cargas, puede notar el efecto real que está ejerciendo el campo eléctrico sobre este dipolo. Imaginemos que este dipolo es una barra rígida en la cual se están ejerciendo estas dos fuerzas en los extremos. Cuando eso sucede, la barra se ve obligada a rotar a favor de las manecillas del reloj. En este caso entonces veremos que el momento dipolar rota en un sentido en el que tiende a alinearse con el campo eléctrico. Voy a considerar que este dipolo eléctrico está rotando con respecto a la carga negativa. Ese va a ser el punto de giro. Luego el radio de giro va a ser todo el vector A. Entonces la fuerza sobre la carga positiva es igual a la carga por el campo eléctrico. En este caso quedaría esa fuerza en la dirección positiva del eje Y. El radio A, la distancia que hay entre las dos cargas, es descompuesta a partir de este ángulo teta, coseno de teta en el eje X y seno de teta en el eje Y o en la dirección J. Se realiza el producto cruz a partir de su definición R cruz F, donde R es el radio de giro, en este caso el vector A. Se tiene este producto cruz. Miren que si colocamos, bueno, aquí ya de hecho uno puede notar que Q por el vector A, eso da el vector P. Y al final de cuentas el torque simplemente será P cruz, el vector E. Porque este es el vector E, ¿no? El vector, la magnitud de E en la dirección Y, eso viene siendo el vector E. Bueno, resolviendo este producto cruz y vector unitario Y cruz, vector unitario ida 0, y vector unitario J cruz, vector unitario ida menos K. Menos vector unitario K. Según la regla de la mano derecha, este torque está apuntando, entrando al plano, entonces el sistema debe rotar a favor de las manecillas del reloj, lo que habíamos predicho con respecto a esta fuerza. Bien, pero Q por A es P, ¿cierto? Y como les decía hace un momento, el torque es la relación P cruz E. El vector P se ve obligado a alinearse con el campo eléctrico. Ese es el comportamiento que tiene un dipolo eléctrico en presencia de un campo eléctrico. Supongamos ahora un campo eléctrico que apunta en dirección vertical hacia arriba, y dentro de este campo se va a introducir un dipolo eléctrico de manera horizontal. Inicialmente el ángulo entre el campo eléctrico y el dipolo eléctrico es un ángulo recto, es un ángulo de 90 grados.
Entonces se va a observar que el dipolo eléctrico empieza a rotar, en este caso en sentido contrario a las manecillas del reloj, hasta alinearse con el campo eléctrico. Entonces, vamos a tener en cuenta dos momentos: el momento en el que el dipolo ingresa al campo y un momento después en el que él hace un ángulo θ menor a 90 grados con el campo eléctrico. Aquí él se ha ejercido sobre él una rotación y está un poco más inclinado con respecto a cómo estaba inicialmente. El hecho de que el dipolo eléctrico se mueva dentro del campo eléctrico implica que él debe tener algún tipo de energía, en este caso energía potencial eléctrica, y es algo de esperarse, ya que el dipolo está constituido por cargas eléctricas, las cuales al interactuar con un campo eléctrico adquieren energía potencial eléctrica. La energía del dipolo eléctrico puede ser determinada a partir del trabajo que realiza el torque. En este caso será la magnitud del torque multiplicada por la rotación que experimentó este dipolo. En el caso del dipolo y el campo eléctrico, el torque está dado por el producto cruz entre el momento dipolar y el campo eléctrico, y su magnitud, la magnitud del campo eléctrico, la magnitud del dipolo eléctrico y el seno del ángulo entre esos dos vectores. Teniendo en cuenta esta definición, la integral de la energía va a ser igual a una integral evaluada entre el momento inicial, cuando θ vale pi medios, hasta un momento después, donde θ toma un ángulo arbitrario θ, de la magnitud del torque por la rotación. P y E son constantes, pueden extraerse de la integral y se integra seno de θ. La integral de seno de θ da menos coseno de θ, y este es evaluado entre los límites pi medios y θ. Entonces queda coseno de θ menos coseno de pi medios. Este coseno de pi medios es igual a 0. Luego la energía queda de la forma menos la magnitud de P, la magnitud de E por el coseno de θ. Pero esto que está aquí, P coseno de θ, no es otra cosa que el producto punto entre esos dos vectores. Bien, y de esta manera se puede calcular la energía que adquiere un dipolo eléctrico en presencia de un campo eléctrico, como menos el producto punto entre el vector P y el vector E. Bueno, con esto finalizamos este video, finalizamos este ejercicio. Espero que haya quedado claro y que haya sido de su agrado. Nos vemos en otra ocasión.